Palabras de fe, alimento para el alma y el corazón. Vamos a leer un poco el Salmo número 4 y vamos a hablar sobre cómo ser libres de la angustia. La Biblia enseña unos tips o nos da mejor una dirección específica para poder nosotros ser libres de toda angustia, de eso que nos lleva a estar tristes, cargados, enojados, deprimidos, de eso que nos roba la esperanza muchas veces. Dios nos da hoy, a través de su palabra, una enseñanza de cómo ser libres de toda angustia. Y dice el versículo 1 del Salmo 4: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Tu misericordia es grande. Oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. El rey David escribe este salmo, pero hay algo muy bonito con lo que quiero comenzar este tiempo de estudio en la palabra, y es que dice aquí que cuando estaba en angustia, Dios lo hizo ensanchar. La palabra ensanchar significa aumentar, crecer, multiplicarse. Es aumentar la alegría, aumentar la paz, aumentar la dicha, aumentar la esperanza. Pero podemos de pronto darnos cuenta que cuando viene la angustia por diferentes tipos de problemas, parece que en vez de aumentarse la paz, disminuye. Parece que en vez de aumentarse la tranquilidad, esta como que tiende a desaparecer, porque la angustia a su paso devora todo. La angustia nos enferma, la angustia nos roba las fuerzas, la angustia nos lleva a estar desenfocados, la angustia nubla la visión, la angustia nos lleva a estar tristes, tal vez con un estado de ánimo muy por el piso. Pero hay algo hermoso, y es que el rey David dice que cuando él estaba angustiado, fue donde más paz tuvo. Entonces, ¿cuál era el motivo o cuál era la razón principal para que el rey David dijera esto, que contradice un poco la lógica humana? Contradice, no un poco, mejor, mucho la lógica humana. Porque como te hablaba, la lógica humana dice: estoy angustiado, no quiero nada. Estoy angustiado, no tengo ganas de nada. Estoy angustiado, siento que me voy a morir. Es más, a muchos la angustia ya les llevó al suicidio y a la muerte, porque hay unas angustias muy profundas y muy fuertes y muy duras de llevar. Entonces, la lógica humana dice: la angustia me ha llevado al desánimo y me ha quitado el aliento totalmente. Pero David, y Dios en especial a través de su palabra, contradice la lógica humana, porque David dice aquí: cuando yo estaba angustiado, y recordemos que los tipos de angustia que vivió el rey David eran unos tipos de angustia muy profundos. Si usted se dirige al Salmo 69, cuando usted lee el Salmo 69, habla de la oración de un angustiado. Y esa oración es muy profunda, y allí verdaderamente el salmista expresa el dolor tan terrible de la angustia que él estaba viviendo a causa de las persecuciones, a causa de sus enemigos, a causa de que la familia estaba golpeada y de muchas otras cosas. Y se puede ver una angustia muy profunda, y esa era la angustia que el rey David estaba mostrando y nos hace ver en este Salmo 4, cuando estaba en angustia. Ese tipo de angustia que él vivía era algo muy profundo, muy duro de llevar,
y esa angustia le traía una carga muy grande. Pero como veníamos hablando, las cosas de Dios contradicen la lógica humana. Y David dijo, en ese tipo de angustia que sentí, yo tenía paz. En ese tipo de angustia que sentí, yo tenía esperanza. En ese tipo de angustia que me agobió y encerró mi alma, fue donde más yo tuve fe, esperanza y valor. Entonces David nos enseña algo bello y algo hermoso que sí funciona, porque todo lo que la palabra nos entrega en estos estudios que hacemos y cuando la leemos y meditamos en ella, funciona, porque todo lo de Dios funciona. Si usted y yo hacemos las cosas como Dios dice que la hagamos, las cosas van a funcionar. Y el rey David da aquí algo especial, un panorama muy bonito, pero muestra una gran verdad de lo que nosotros debemos hacer para vencer toda lógica humana y enfocarnos en la paz, enfocarnos en la tranquilidad y en el descanso que Dios puede dar en ese tiempo de angustia. Y quiero leerte el Salmo 4, versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Había algo especial, y es que, número uno, Dios había puesto su mirada en David. Pero David también había puesto su mirada en Dios. Era una relación mutua la que David estaba teniendo con Dios, y él lo muestra en este versículo. Dice que Dios a él lo ha escogido. Dice que Dios a él lo ha tenido en cuenta. Dice que Dios ha puesto sus ojos en David. Pero también, si usted lee con atención, dice, Jehová oirá cuando yo a él clamare. También está hablando de que David puso sus ojos en Dios. Entonces tenemos aquí algo muy especial. Cuando tus ojos están puestos en el Señor, eso significa que tu esperanza está puesta en Él. Por más angustia que los problemas generen en tu vida, tú no vas a desfallecer, porque sabes y confías que hay alguien que te sostendrá. Porque sabes y confías que hay alguien que no te dejará ni te abandonará, porque Él lo prometió. Te ayudaré, te sustentaré siempre, dice, con la diestra de mi justicia. Así que allí estaba el Señor. David sabía que sus ojos no debían ponerse en el dolor y la angustia que él estaba viviendo, sino en Dios, que era el que podía aliviar el dolor, sino en Dios, que era el que podía vencer sus temores y miedos. Dios está presente, Dios está allí, Él no se ha ido. David lo sabía, y Dios quiere que tú en este tiempo también lo sepas. Él no se ha ido, Él te ha escogido para Él, tú le perteneces. Él pagó un alto precio en la cruz del Calvario por ti, así que en esos momentos de angustia Él está contigo para proveerte paz, ayuda y sustento. Y como cosa número 2 que debemos resaltar en la palabra y debemos hoy absorber para nuestro corazón, para que nos traiga vida, es que esa paz, ese gozo, esa tranquilidad que venció la lógica humana en el tiempo de angustia de David, David la adquirió a causa de la oración, con motivo de la oración. David dice en el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y después de haber clamado, él dice, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Allí está la clave. Allí está la clave de cómo tener paz en medio de la angustia, de cómo tener tranquilidad en medio de la angustia. La oración, la búsqueda de Dios, el estar en la presencia de Dios es lo que trae descanso y paz a nuestros corazones. Si nosotros no vamos a la oración en tiempos de angustia, si nosotros no vamos a encontrarnos con Dios en tiempos de aflicción, será muy difícil que nosotros
podamos encontrar paz. Recordemos que el Señor es nuestro pastor y Él en lugares de delicados pastos nos hace descansar. Pero solamente Él tiene el poder para ayudarnos a descansar en esos pastos delicados. Y David lo sabía. David sabía que Dios era el único que en ese tiempo de angustia tan fuerte le podía sostener. Y por eso, con su angustia, iba delante del Señor y le decía: Señor, cuando a ti clamo, escucha mi oración. Cuando a ti clamo, susténtame y ayúdame. Cuando a ti clamo, dame vida y aliento. ¿Y qué sucedió? David mismo lo reconoce, que después de haber orado y estado en la presencia de Dios, dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La oración, la presencia de Dios nos aumenta las fuerzas, nos aumenta el ánimo, nos aumenta la confianza. La oración y el estar en la presencia de Dios nos aumenta la fe, nos aumenta el creer que Dios hará cosas poderosas en nosotros. Así que no te desanimes, sonríe todos los días, porque tú estás con Dios. Dale gracias por todos los días que te permite vivir. Si estás viviendo un tiempo de angustia, no tengas temor, porque Dios no te ha abandonado. Él camina contigo, Él está contigo. Y si estás en angustia, Él es poderoso para hacerte ensanchar.